Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano. Bienvenidos a Polireseñas y bienvenidos a Beck. Vamos ahí. Ok, Beck es un pedazo de anime, una auténtica joya, además bastante indie, bastante desconocida, que para mí representa de manera perfecta una etapa en la vida que muchos no lo tienen, porque básicamente se centra en los músicos que arman su banda de rock durante la adolescencia, que de normal las bandas de rock, cuando uno descubre la música y hace sus primeras bandas, tiene 15, 16, 17, últimos años de la etapa escolar o bachiller, y ya en la universidad pues ya están con cosas más grandes en aspectos musicales. Entonces se centra en Koyuki, uno de los mejores protagonistas que he visto en un anime, y hablaré el por qué. Quien descubre la música, empieza a tocar guitarra y se mete una banda, y es su vida con esa banda que se llama Beck, todos sus años escolares, sus últimos años escolares, y cómo esa banda va evolucionando hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué es una obra maestra? ¿Por qué me parece un anime perfecto? Primero, porque hace algo que poquísimos animes hace, que es reflejar perfectamente el tema de lo que está hablando. En este caso viene a ser la primera banda de rock que formamos o las primeras bandas. Esto evidentemente apunta a un nicho, ¿no? A todos los músicos que, de hecho son muchos, han formado una banda de rock durante su adolescencia o bueno, ya últimos años, ¿no? Entonces es increíble el cómo, y se nota, el creador ha tenido que estar en una banda y ha tenido que vivir esto porque es orgánico, precioso, o sea, es preciosamente orgánica la serie, lo sientes realista, pero no solamente se centra en esto, sino es toda la etapa que conforma esto. No está hablando solamente de la banda, sino de el tiempo en el que uno forma la banda, porque de normal es durante la adolescencia. Todas las personas que conozco empezaron a tocar durante esa época, incluyéndome a mí, y claro, hay muchas cosas que están pasando en esa época, ¿no? Físicamente, hormonalmente, ya saben, ¿no? Entonces estaba también tocando el tema de las relaciones amorosas en esa época, el tema de la ausencia de los padres, por ejemplo, una ausencia que uno quiere, ¿no? Porque en esa época nosotros ya nos despegamos de nuestros padres para intentar hacer cosas propias, salir más, intentar hacer cosas, fallar, hacer tonterías, propio de pues la inexperiencia, propia de la juventud, propia de la inmadurez, y además el cómo uno va llevando la banda, ¿no? Hay que hablar lo principal, la música, ¿no? ¿Qué tal es la música? Me parece lo mejor que he visto en un anime respecto a canciones originales creados, ¿saben? Tenemos, por ejemplo, Angel Beats, que las canciones que hacen preciosas para la banda de ese anime, ¿no? Que, ¿cómo se llamaba? Algo, Girls Dead Monster creo que se llamaba la banda. Tienes, por ejemplo, Suzume, que también toca un par de temas. ¡Buah! Temazos, God Knows. Ese tema es precioso. Y así hay muchos otros animes, que crean canciones para propio anime en sí, que se tocan en ese anime de manera diegética o de manera extradiegética, se escuchan. Y en este caso hay un álbum, pueden buscar Beck Soundtrack o banda sonora, dura 1 hora casi con todas las canciones creadas y es una locura. De hecho, otro ejemplo es Nana. Nana también tiene varias canciones. ¿Por qué? Porque han sabido reflejar de manera extraordinaria muchos géneros musicales, y es que no solamente han dicho, bueno, hay que hacer una canción media rockera, otro más popera, otro más glam, otro más jazzero, bluesero, otro más hard rock. No, es que no solamente está en el género y la composición en sí, sino también está en la remasterización, en la grabación. Tú escuchas las canciones de Beck, de la banda Beck, de Mongolian Chop Squad, canta ese nombre, joder, me parece un pedazo de nombre, y suenan feo, pero porque es una grabación medio demo, bien underground, bien de garage, ¿no? Un sonido bastante sucio, y me parece increíble. Lo puedes buscar hasta comprar el CD y te va a sonar así, te va a sonar igual, con una calidad de producción bastante baja, pero es porque la banda en la historia recién están empezando. El prota tiene 14, 15 años, no te vas a producir como si fueses una banda profesional, pero después escucha las otras bandas y suenan verdaderamente bien. Es una maravilla el cómo han sabido darle continuidad a esto dentro del anime y fuera del anime, ¿no? Dentro con todas estas canciones y fuera también, obviamente, porque puedes comprarte el álbum o puedes escucharlo en YouTube. Pero también, por ejemplo, la evolución de nuestro protagonista, cómo está tocando y cómo se escucha al inicio, que suena medio feo, toca mal un par de notas, o toca un par de notas de más que no debería estar tocando, y se siente, ¿no? Sientes que la manera de tocar está muy rústico, muy duro, muy sucio, y hay muchos animes, y yo he visto muchos animes musicales porque me encanta la música, soy músico, donde dicen, sí, como no está
está sonando tan bien, ¿no? Mira, no, está fallando o están acelerando mucho. Y tú escuchas y dices, pero suena bien. Claro, ¿por qué? Porque han grabado una vez la canción y parte de la historia te está diciendo que en ese momento lo están tocando mal, pero después, 2 capítulos más adelante, tocan la misma canción y suena bien. Entonces dices, pero qué raro, ¿no? Yo lo escucho bien. En este anime no, en este anime realmente se siente la diferencia y además se nota que lo han grabado varias veces. Hay muchas canciones que tocan múltiples veces en el anime y se ha grabado múltiples veces para que suenen distintas cada vez que lo tocan. Está genial. Hay una canción en, no sé si es Brainstorm, no recuerdo el nombre, que dice Typhon 21, 24, 20 Chiba, 24/7, algo así es. Es buenísimo, me encanta esa canción porque no tiene sentido. Pues es un temazo. Y claro, varias veces sí es cierto que es la canción oficial que grabaron, que lo escuchas en el soundtrack, que simplemente lo ponen. Pero otras está rapeando, está un poco improvisando el cantante, Chiba. Y se nota que es como, o han grabado la misma pista y el tipo ha grabado la voz varias veces, o sea, tienen múltiples pistas de esto, o realmente lo han tocado en vivo, que yo creo que ha sido así. Han hecho, bueno, vamos a grabar de 1, 2, 3, pum, como salga. Y en esa, él improvisando un poco. Entonces es una manera hiper orgánica de ponerte una música, pues que realmente lo sientas, ¿no? Es bastante bien elaborado, muy bien pensado por parte de la producción, porque además se nota que la serie es súper barata. Se nota que la serie tuvo bajísimo presupuesto, porque hay muchos planos donde suena la música y te meten un plano random de la calle, o te enfocan en la luna cuando están cantando Full Moon on the Water. Es una maravilla porque lo ves, y es una cosa de los que sientes, por ejemplo, con Evangelion, ¿no? Como están tratando de la mejor manera posible de, con los pocos recursos que tienen, poco presupuesto, sacarle todo el jugo posible. Y esta serie realmente lo sabe manejar perfecto, porque no es una historia hiper compleja como Evangelion, donde puedes utilizar planos estáticos donde nadie se mueve para generar un poco más de introspección o darle más simbolismo a la escena, ¿no? Y eso está bastante bien porque al final y al cabo es un anime musical. Entonces hay planos y Full Moon on the Water, cuando canta Full Moon con Majo, que ya hablaremos de los personajes. Majo creo que es mi primera crush del anime. Bueno, desde que era niño, ¿no? Y cuando cantan esas dos escenas, meten un plano a la luna nada más, que obviamente es parte del título de la canción. Pero es ese momento romántico, ¿no? Es un poco la perspectiva de ellos que están en la piscina cantando, viendo hacia el cielo, totalmente oscuro, con la luna llena allí. Y te mete de manera bastante inmersiva. Y eso es muy importante, ¿ah? Recuerden esto, lo inmersivo que es, porque está directamente relacionado con el protagonista. Cuando hable de él, ya diré por qué me encanta tanto Koyuki. Entonces, obviamente, como anime musical hay que hablar bastante de la música, ¿no? Por eso me estoy centrando, deteniendo un poquito aquí, porque pese a que el anime tiene un bajo presupuesto, han sabido cómo producir de la mejor manera y reflejarlo de la manera más realista cada una de las bandas en el soundtrack, ¿no? Y además han sabido perfectamente, en pro de la continuidad, hacer que suene pues totalmente distinto a cómo toca, por ejemplo, Koyuki, que creo que es el más grande ejemplo, en la guitarra al inicio, a cómo lo canta después. Inclusive la voz también lo mejora al inicio, al final, ¿eh? Sigue teniendo ese inglés masticado, muy característico del personaje, pero la voz también lo va mejorando. Pero, de nuevo, donde se nota más es en la guitarra. Entonces, me encanta mucho porque además te transporta bastante bien a todo el ambiente del Japón underground, que ya hablaremos de eso también, que es algo hiper acertado, que pocos animes hacen reflejarte otra cara de Japón, que no lo hacen en los animes de normal. Pero siguiendo en la música, no solamente esto que les he dicho, ¿no? El nivel de producción y la continuidad, sino también la amplia variedad de géneros musicales que tiene y lo bien que lo ha hecho, ¿eh? Hay una cantante pop que fallece en un punto del anime que no tiene relevancia alguna, no es spoiler, y su tema suena precioso y es muy J-pop, pero después tienes el estilo propio de Beck como banda, tienes a los de algo de Bell Blue o algo así, que es una banda también totalmente distinto, ¿no? Más glam, y después tienes otras bandas tirando más al hard rock o metal, más al punk, tienes múltiples canciones, de hecho tienes bandas más tirando al rock cincuentero tipo Beatles, y de hecho hay un cover de los Beatles que ya hablaré de eso como una de las mejores escenas que he visto en un anime, personalmente hablando, eso sí. Y todo esto a lo largo del anime, que es la fuente principal, es un anime de rock y de música, y es lo que mejor hacen. Entonces, ya de por sí de entrada está increíble. Pero, ¿qué pasa? Y he visto animes con muy buena música, pero el guión es importante. Y hay muchos animes que son bastante deficientes, por más que tengan... Recuerdo un anime que vi de una chica que tenía un parche que tocaba la guitarra, que me lo recomendó un amigo, que el anime es malo, porque es hiper cliché, es tirar todos los clichés, pero la música está genial. Y Beck realmente lo hace genial porque el guión también está bastante acertado. El guión me parece una auténtica maravilla. Y se preguntarán ¿por qué? Porque
Todo gira en torno a nuestro protagonista, Koyuki. Lo ves y te parece, y de hecho lo es, el típico japonés cuadrado, acartonado como personaje, por supuesto. Es un personaje de cartón cuando lo ves por primera vez. De hecho, se viste normalito, no resalta en nada. Ves a otros músicos de la serie cómo se visten y dices qué locura. Y nuestro prota de inicio a final se viste realmente igual. Entonces, es un personaje X, el típico japonés estudiante, sin ningún tipo de carisma en general, súper conservador, súper cuadrado, súper formal. Y entra a este mundo, ¿no? Y esta me parece una decisión totalmente brillante, porque no es que el personaje en sí sea acartonado, que podríamos decir que sí lo es al inicio, sino que es una hoja en blanco que se va a ir escribiendo a lo largo de todo el anime. Y eso me parece una decisión acertada, porque lo pone desde la perspectiva de los espectadores. Nosotros estamos viendo, al igual que este tipo, un mundo nuevo, una cara de Japón que desconocíamos y que no se ve en el anime. Y es por eso que me parece hiper acertado lo de Beck. Pocos animes te muestran un lado así de Japón. Tenemos a Nana, o mucho mejor, Serial Experimental Lane. Y este también refleja bastante bien ese Japón nocturno que al día de hoy es más loco que nunca. Es un Japón morboso, un Japón totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Personas que vemos durante el día cambiados totalmente durante la noche. Forma parte de otro estilo de vida que tienen ellos. Para los occidentales es parte de nuestro estilo de vida normal, ¿no? Irnos de fiesta un fin de semana, etcétera. Somos las mismas personas, un poco más sueltas, pero el japonés realmente cambia drásticamente de la escuela o del trabajo a la noche, ¿no? A un fin de semana de fiesta. Y además te exploran mucho esto también, el tema de los extranjeros en Japón, esta soltura que ellos tienen, cómo los japoneses lo ven como algo totalmente distinto, y se nota realmente ese choque cultural entre nuestro protagonista y Majo, por ejemplo, y sus amigos de Majo sobre todo, que realmente son bastante liberales, bastante abiertos de mente, y nuestro prota es muchísimo más conservador, muchísimo más retraído, y verdaderamente está genial lo que han hecho en ese sentido, porque vemos cómo beben jóvenes menores de edad, cómo salen de fiesta, se quedan hasta tarde, tienen relaciones, y son cosas que pasan, pero que el anime no te muestra esa parte. Entonces, la decisión que además te muestre una realidad, porque yo también empecé a tocar a la edad de Koyuki y fui a bares donde había gente que consumía drogas y todo esto, además de alcohol y por supuesto que lo normal, pero claro, a los 14, 15 ver a alguien que se meta cocaína, fumar marihuana, son cosas pues que te chocan realmente. Y nos muestran este lado, ¿no? Desde la perspectiva de nuestro protagonista también, que pues es la vida nocturna en general, ¿no? Y los músicos viven en la vida nocturna, ¿no? Se nutren de la vida nocturna y algunos son consumidos inclusive por ellos. Entonces me parece genial. Después obviamente la historia va de cómo va formando la banda, cómo va reuniendo cada uno de estos personajes, que no son hiper complejos, pero es que la serie se rinde a la música. No es una serie de personajes, por más que nuestro prota sea muy importante y tenga mucho desarrollo, sino que es una serie que habla más del mundo, del entorno, de lo que es una banda de rock, de lo que es el mundo de las bandas de rock, porque no solamente estamos viendo, y de hecho es que diría que la única banda de bastante jóvenes es nuestro prota, y bueno, hay otro que tiene 17, 18, pero vemos bandas de tipos que tocan en bares que deben tener sus 30 y pico, 20 y pico, cuarentones. Vemos a un señor que le enseña a Koyuki a tocar la guitarra que debe tener 50 por ahí, o tal vez un poco menos, pero aparenta de más. Y entonces exploramos todo esto, que me parece genial. Te explora todo el mundo del rock, de la noche, de los bares, de las discotecas, del alcohol, de las drogas, y también de los conciertos, de las bandas, de las mujeres, de los hombres también, aunque sí, bueno, sí se ve una que otra cantante mujer, pero sobre todo cuando se hace un festival, que ya hablaremos de eso, que lo voy a dejar para el final de la reseña. Entonces ya es todo eso, ese conjunto de cúmulos que además hace Beck tan original, porque son cosas que no se exploran en los animes. No vemos esta cara de Japón, que ya de por sí eso vale la pena, ¿no? Ver un punto de vista diferente de un país que pues es reflejado de otra manera en las series, en los animes, que además es una realidad, no es que te estén representando una fantasía, es algo que hay al día de hoy, es mucho más grande, más vigente, más raro, más bizarro, más morboso. Y bueno, para los que han ido alguna vez a Japón, pues me podrán comentar. Entonces, todos esos sentidos son geniales. Si quieres podemos hablar de personaje. Tenemos acá uno de los integrantes de la banda, Koyuki, como el protagonista, que lo voy diciendo a lo largo de la serie, se va escribiendo a sí mismo. Es un tipo bastante promedio, típico japonés, que va interactuando con Ryusuke y su hermana Majo, que son japoneses que han vivido en Estados Unidos toda su vida y ahora están aquí de nuevo. Entonces se ve empapado de esa cultura occidental, se empieza a soltar cada vez más, y después conoce a varios amigos, ¿no? Está el baterista, que justo coincide con él, creo que es el primer año de bachillerato,
bachiller y se hace como un hermano de él musical. Y esto también genial porque en un momento se separan y se pone súper triste y están todos los flashbacks de la primera vez que lo conoció, cuando se pusieron a hablar de música, y son recuerdos bastante bonitos, ¿no? Porque como ya le he dicho, la serie habla de las bandas de rock y de este mundo, pero se centra en la etapa en sí, ¿no? La etapa de un adolescente cuando hace una banda de rock. Entonces hay muchas cosas, ¿no? No solamente son los conciertos, subirte al escenario, sino también componer, escribir letras, escribir melodías, hacer todo lo que viene a ser la canción cuando se junta toda la banda y cada uno va aportando ideas y se va generando una idea, los conciertos en vivo, las relaciones amorosas que se tienen durante esa edad, ¿no? Lo infantil que pueden ser, la falta de iniciativa que pueden tener, porque son sus primeras experiencias románticas, que es lo que pasa con nuestro protagonista y con Majo. Y después tenemos los amigos que formamos debido a la música, ¿no? Esos amigos que formamos durante la escuela, que marcarán toda nuestra vida, amigos que pues crearon allí y será hasta el día de nuestras muertes, esa bonita amistad que se tiene, pero también la vida de las bandas, ¿no? Las experiencias que se tienen, son casi una familia, por no decir otra cosa. Yo las bandas que he tenido, para mí son como mi familia, porque se comparten muchas cosas, hay conflictos también, que al pasar mucho tiempo hay muchos roces, porque además hay todo un tema creativo y un tema serio, porque la banda se tiene que tomar con seriedad, entonces hay discusiones, hay roces por temas de ideas de que no coinciden o por personalidades que chocan. Y después también está la conclusión de ellas, ¿no? ¿Cuántas bandas se crean y duran toda la vida? Son poquísimas, poquísimas. Todos los músicos que estén viendo esto habrán tenido más de una banda seguramente o son muy jóvenes y terminan, ¿no? Y a veces, como pasa en el anime, con el tiempo se vuelven a reunir y es algo lindo, ¿no? Y es esto, esos recuerdos bonitos de esta familia que uno tiene durante unos años o meses, o de normal son un par de años, lo que se crea, ¿no? De decir, wow, mira lo que creamos, qué bonito esto. Y hay que ser honestos, pocas son las bandas que terminan viviendo de esto y mucho menos las que son exitosas, ¿no? O sea, realmente son poquísimas las bandas que son exitosas y tocan todos estos puntos, ¿no? Realmente hace una exploración precioso de lo que viene a ser el mundo del rock, ¿no? De las bandas. De hecho, hay también hasta un tema de mafia, delincuencia, cuidado con quien te cruzas, ¿no? Porque tenemos a Ryusuke con un problema ahí por Lucille, la guitarra de un músico que falleció tiempo atrás. Entonces, maravilloso, increíble. Retomando, es lo que tiene nuestro protagonista, ¿no? Cómo va evolucionando por todas estas exposiciones a distintas cosas y termina, pues, evidentemente, siendo tocado por la música, ¿no? Y es que además el inicio me gusta porque lo vemos como un tipo normal, pero que no encaja con nada y ahí es donde entra la música normalmente, ¿no? Gente que no se siente conectado con el mundo, que quiere expresarse de alguna manera y no sabe cómo, y termina descubriendo la música y termina sintiéndose parte de algo. Y después obviamente arman una banda y se siente aún más parte de algo, ¿no? Algo importante, que en este caso sería Beck para Ryusuke. Entonces, exploración maravilloso de una etapa que todos los que somos músicos hemos vivido, específicamente músicos de rock, ¿no? Porque hay algunos que estudian música en el conservatorio y es más como ir a clases, pero los que llegan a hacer bandas de rock y esto, pues realmente es una exploración maravillosa lo que hacen en este anime. Y después tenemos, por ejemplo, a Majo, que ya le digo, fue mi crush en su momento. Dije, ¡buah! ¡Qué mujer! ¡Qué personalidad! Yo cuando lo vi tenía la misma edad de Majo, un año más o 2 años más a lo mucho. Y qué tal nivel de libertad, de espontaneidad, de carisma, increíble. Además canta maravilloso, personajazo preciosa y realmente un gran vínculo con nuestro protagonista, ¿eh? Y me gusta mucho porque si bien te la presentan como una chica muy occidental, muy liberal, que pasa la noche afuera, que se queda a dormir en casa de amigos, etcétera, se nota la edad que tiene, ¿no? Y se pone así siempre roja cuando está al lado de Koyuki y tiene reacciones muy de su edad. Entonces está bastante bien elaborado. Y después tenemos otros integrantes de la banda, ¿no? Ryusuke, como les digo, el tipo este que es más el problemático, el que arrastra por ahí problemas del pasado, que toca increíble también el tipo, tiene una facha con el cabello largo, mujeriego, increíble porque le da mucho realismo. A ver, los que somos músicos, de normalmente pues tenemos un poco más de atractivo en ese sentido con las mujeres, sobre todo en esas épocas, ¿no? Escolar, universitaria, etcétera. Atrae, o sea, no vamos a negarlo. Y Ryusuke es fachero del grupo con el cabello largo, con la guitarra, con las balas ahí, es una locura. Y después tenemos a Chiba, que es el rapero, personaje arquetípico en el anime, pero con mucha personalidad. Es un personaje increíble porque lo ves por primera vez y dices, este personaje lo he visto múltiples veces, ¿no? El típico gracioso, bullero, además con el cabello así todo medio afro, alborotado, pero ves
ves que es el que realmente, y esto también me encanta, porque siempre hay uno en las bandas que es el que le pone alma y corazón. Todos lo hacen, pero hay uno siempre que se desvive, que es su vida. Literalmente se levanta y se acuesta pensando en eso, ¿no? Y Chiba es ese personaje, el tipo que más ama a la banda, porque todos lo aman, porque quien forma una banda y está ahí tocando a gusto, le encanta, es su pasión. Pero siempre hay uno que es su vida absoluta y lo es todo, por encima del resto, porque hay niveles de amor, hay que ser honesto, no solamente hacia una banda, hacia personas también, o sea, tiene todos los que tienen pareja no se aman por igual, eso es mentira, Alguien siempre va a amar un poco más al otro, pero bueno, eso es normal, es parte de, cada uno expresa sus emociones de distintas maneras. Hay niveles, claro, hay gente que ama mucho más apasionadamente las cosas. Y bueno, Chiba es uno de estos, ¿no? Y después tenemos al bajista, que me cago en todo, siempre se me va su nombre, el rubio, que es otro fachero y que toca el bajo, me cago en todo. ¿Qué anime para reflejar lo que es un bajista? Porque el bajista de normal está tocando las notas fundamentales, está ahí que ni suena. El bajista de Beck es un puto crack. El tipo está rotísimo como bajista. Suena increíble y aparte lo escuchas, que es lo mejor, ¿no? Bandaza, después como les digo, tienen al profesor de natación que le enseña a tocar guitarra a Koyuki. Me gusta mucho eso también, es que Koyuki es un personajazo. Está trabajando media jornada, después toca con este tipo que le enseña música clásica y le presta la guitarra. Es tan orgánica la serie, se siente tan real. Por más que pasan cosas que diría, esto es un poco irreal, el tema que se vaya de gira a Estados Unidos, cosas así, hay que meterle un poquito de fantasía, aunque podría pasar, ¿por qué no? Puede ser la historia de una banda que después va a ser exitosa, pero súper orgánico, súper realista todo lo que viene en torno a lo de ser una banda, ¿no? Se ven los ensayos, por ejemplo, los pleitos durante los ensayos o discusiones, ¿no? Oye, espabila, ¿no? Estás un poco... hoy no estás sonando bien, y lo digo, esta serie me ha tomado tiempo, vengo diciendo ese tiempo porque estoy formando una banda de nuevo, estamos componiendo, entonces volver a ver a Beck me está haciendo recordar todas esas cosas y además lo estoy volviendo a vivir. Y maravilloso, maravilloso, como les digo. Después, más personajes creo que no hay. Hay uno que le hacía bullying en la escuela, no tiene mucha relevancia realmente. Su trama termina bastante bien. Hay un súper bravucón que después se hace súper fan. Hay personajes secundarios que entran en la historia de Koyuki como persona, ¿no? En la etapa escolar, y también se ve muy bien esto de tengo problemas, me hacen bullying, en la escuela no me va muy bien, pero voy con la banda y soy feliz. Y es lo que pasa a muchos durante la época escolar. ¡Wow! ¡Qué problema! Y después voy a hacer fútbol, voy a hacer básquet, o me voy con mis amigos de tal cosa, y es ese momento, mi espacio, mi felicidad. Y en este caso es con la música, ¿no? Entonces, una auténtica maravilla en ese sentido. Y ahora voy a hablarles del final, el festival. El festival, que es una de las cosas que más me encantan, que hacen en Japón, esto en la vida real, por supuesto. Festivales en espacios bastante amplios. También lo hacen en Europa y en algunos países de Latinoamérica, pero mucho menos. Con múltiples escenarios que estás yendo de aquí para allá a visitar. Terminan ellos tocando en este lugar. Y son 2-3 capítulos que dura el concierto, que es una locura. Es de lo mejor en experiencia que he visto viendo animes, porque empiezan a sonar todos los temas que hemos estado escuchando a lo largo del anime, pero completos. Los tipos suben eso en un cover de I Got a Feeling de los Beatles a su versión, van entrando de uno en uno, la gente va llegando cada vez más, es increíble, genial. El anime, si bien no tiene buena animación, cuando llega el momento de los conciertos, ojo, porque cuando por ejemplo toca con la banda esta que son super fan, Dying Breed, creo que se llama, o Dying Breed, la iluminación, todo muy concierto, muy bien recreado. Para los que han ido a ver conciertos en discotecas o en locales, la iluminación genial. Para los que han ido a festivales o a conciertos abiertos, al final en el festival donde tocan durante 2 o 3 capítulos, muy real también. Está pero maravillosamente bien recreado todo. Me parece una auténtica locura. Lo pasas bárbaro, genial esos últimos capítulos con la música, tocando todas las canciones, Split Out, Brainstorm, I Got a Feeling, buenísimo. Es una gratísima experiencia. Escuchen la banda sonora, por Dios, qué locura, qué buenos temazos. Y bueno, para todos aquellos que somos músicos y vemos esta serie, es una maravilla, realmente está muy bien reflejado. Lo entenderemos evidentemente más que gente que no lo son, porque veremos lo bien reflejado que está toda una etapa de vida y lo apreciamos realmente bastante. Yo aprecio mucho Beck porque lo han hecho con mucho amor, lo han hecho con mucho realismo y está
hecho, pero maravilloso, y se aplaude más el que sea una serie sin tanto presupuesto, ¿no? Y que lo hayan hecho tan bien. Una locura, además me gusta cómo termina, un poco abierto, porque realmente no sabes en qué va a terminar. Tú cuando haces una banda, tú esperas lo mejor, pero no sabes dónde va a terminar. La mayoría se terminan separando, y además hay temas que también tocan al final, ¿no? Como poco a poco, y lo hacen durante toda la serie, vemos gente como renunciar o dejar bandas. ¿Qué pasa? Pasa porque son padres, pasa porque el trabajo no les deja el tiempo, pasa por lesiones, que eso es más raro, pero siempre hay algo, que se tienen que mudar, etcétera, y se va dejando, ¿no? Yo a lo largo de mi vida pues he tenido muchos amigos muy buenos músicos que por X o Y motivos han ido dejándolo, ¿no? Y es una pena el no tener esto como parte de tu vida, que es tu gran pasión, ¿no? Es una realidad bastante triste, sobre todo en Latinoamérica, por falta de tiempo, falta de dinero, y lo he visto, y es por eso que en parte me fui a Europa, ¿no? Entonces ahora tengo la fortuna de que así funcione y sea un exitazo o no la banda, siempre voy a tener tiempo para seguir tocando, ¿no? De hecho, hay un padre de familia con 2 hijos en la banda que tiene tiempo para ir a tocar al menos 2 veces por semana, un par de horas, entonces eso está bastante bien. En cambio, pues desafortunadamente en varios países de Latinoamérica es bastante complicado hacerlo, porque se trabaja más horas, se está mucho más tiempo en tráfico, se gana menos, y una banda no genera ingresos hasta después de un buen tiempo y con mucha suerte. Porque he conocido bandas increíblemente talentosas que no generaban nada. Entonces es un mundillo duro, pero de verdad precioso, ¿no? Que se pasa de 10 y que te da muchas de las mejores experiencias de tu vida. Obviamente si te apasiona, ¿no? Claro. Entonces, nada, ha sido una gratísima sorpresa y es uno de los 100 mejores animes que he visto, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Vamos a ver dónde lo coloco. Bueno, mucho más que hablar, no. Podría decir que el inglés es horrible, pero esto es típico de los animes japoneses de esa época. Creo que ahora sí que ya han cambiado, que cuando aparece supuestamente un gringo a hablarte inglés, que te debería hablar con un muy buen inglés, te lo hablan súper masticado, que es un japonés hablando un inglés pues bastante malo. Pero bueno, eso son parte de esa cosa hermosa que tenía el anime de los 2000, ¿no? Y de hecho, de la década pasada también, ¿eh? Pero ahora, gracias a los streaming, gracias a las plataformas, ya contratan pues a gente del extranjero para grabarte cuando hablan en inglés, y lo hablan bastante bien. Ya hemos reseñado un par de animes que pasa eso. Y después no mucho más. Me gusta mucho la inmadurez de los personajes. De hecho, Ryusuke, por ejemplo, como es un idiota con las chicas con las que sale, ¿no? Un gilipollas total. Y después lo abstracto del romance en esa época, ¿no? Con Majo y con Koyuki, que como gran ejemplo. Como, pues, falta de iniciativa y todas estas cosas. Pues nada, precioso anime, maravilloso, me ha encantado. Estoy totalmente enamorado de Beck después de 10 años que lo he vuelto a ver. En otras circunstancias, porque en ese momento tocaba mucho. Estaba en mi primer prime musical, por así decirlo, entre comillas, porque ahí tocaba horrible todavía, pero es parte del inicio de todo músico. Pues todos tocan mal, nadie empezó tocando bien. Y ahora pues estoy retomándolo con bastante fuerza. Voy muchas horas a la semana a ensayar. Y es mi pasión, realmente. Y la pasión no se cambia, como diría Francella. La pasión es único. En El secreto de sus ojos, una película para los que la han visto. Y nada, vamos a ver otra serie. Y creo que ya va siendo hora, ya que estoy repitiendo animes que he visto hace 10 años o por ahí. Viene hora de ver Terror in Resonance, Sankyu no Terror. Una joyita de 11 capítulos. Y la han vuelto a subir a Netflix. Así que ese probablemente me lo vean un día, ¿eh? Chau, chau.